Quiero darles oficialmente a todos la bienvenida. Gracias por estar aquí, queridos amigos y amigas. Son bienvenidos y bienvenidas si estás viendo esto en vivo, ¿verdad? Esta transmisión, de verdad, gracias por estar aquí. Eres bienvenido y eres bienvenida. Te invito a compartir, o si estás viendo esta transmisión en repetición, ya sea aquí en Facebook o en el canal de YouTube, también eres más que bienvenido. Gracias por estar aquí. Te invito a suscribirte al canal, a compartir los videos, a darle me gusta, a dejar tus comentarios, porque todo lo que hacemos es para que tu vida sea bendecida, y yo sé que esta noche no será la excepción. Tu vida será bendecida, así que sean todos bienvenidos y a este tema maravilloso que yo creo que es tan importante, tan hermoso, por el cual todos los que estamos aquí, que es la cruz. La cruz. Yo traté de buscar un título así muy rebuscado y para que atrajera y enganchara a la gente, pero ¿sabes qué? No necesita la cruz. Yo quiero que pongas aquí en los comentarios así, con letras mayúsculas, la cruz. La cruz. ¿Qué fue para Jesús la cruz? ¿Y qué representa para nosotros hoy en día, después de más de 2000 años? ¿Qué representa? ¿Qué hace la cruz en nosotros? Vamos a estar viendo, y no quiero irme así muy rápido porque es demasiada información. Yo quiero que hoy, gracias a todos los que están poniendo que van a orar por nosotros, de verdad, muchas gracias, de verdad, gracias con todo nuestro corazón. Pero ese símbolo, ¿verdad?, de la cruz, ese simbolito que muchos traen colgado aquí en el cuello en una cadenita, ¿verdad? Ese símbolo que ha causado guerras, ese símbolo que de verdad ha partido la historia, ese símbolo que muchos traemos hasta tatuado, ¿verdad? Ese símbolo que muchas veces, queridos amigos, lo tomamos a la ligera o no hemos entendido profundamente qué significa, qué fue para Jesús la cruz y todo lo que encerraba, o todo lo que rodeaba a este evento de la cruz. Somos muy poquitos, queridos amigos. Yo quiero que tú compartas o etiquetes a tus amigos, por favor. Yo creo que podemos ser más en este jueves. Voy a estarte diciendo datos científicos, ¿ok? No solamente lo que aparece en la escritura, que es más que suficiente, ¿verdad? Pero datos científicos de lo que fue la cruz, cada paso en este proceso que sufrió Jesús. Datos científicos. Y vamos a empezar por la cruz. Este castigo fue inventado por los persas, por la cultura persa, entre el 300 y 400 antes de Cristo. Y escucha esto, es la muerte más dolorosa inventada por el hombre, reconociéndola como forma de sufrimiento lento y doloroso. Yo quiero que pongas aquí en los comentarios: Jesús sufrió una muerte lenta y dolorosa. Yo quiero que lo pongas aquí: Jesús sufrió una muerte lenta y dolorosa. Yo quiero que escuches esto. Este método de castigo, de tortura, de muerte, era reservado solamente para los esclavos, para los extranjeros, para los revolucionarios o para el más vil de los criminales. Escúchame, voy a repetir esto porque yo quiero que tú pienses esto que te estoy diciendo, y a la vez en contraste pienses en Jesús, en Dios hecho hombre, en Emmanuel, Dios con nosotros, aquel que no conoció pecado, aquel que vino a revelarnos al Padre, aquel que vino a servir y a dar. Escúchame, este castigo de la cruz era reservado para los esclavos, para los extranjeros, para los revolucionarios y para el más vil de los criminales. Jesús murió como el más vil de los criminales, sin nunca haber cometido un solo pecado. Creo que empezando por eso, nuestro corazón, nuestro espíritu se conmueve
porque Jesús no merecía eso. Tú y yo merecíamos ese castigo. Tú y yo merecíamos morir como los más viles criminales colgados en una cruz. Pero ¿sabes qué? Jesús tomó tu lugar. Jesús tomó mi lugar. Jesús pagó el precio que tú y yo debíamos de pagar, porque Él nos ama. Yo quiero empezar leyendo algo que quizá todos hemos leído, todos hemos escuchado, todos conocemos. Isaías 53, yo quiero que lo apuntes aquí en los comentarios. Isaías 53, del 3 al 7. Isaías 53, 3, del 3 al 7, por favor. Escúchame, dice así: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Yo quiero que proceses por un instante esto que te acabo de leer, que lo pienses y que lo medites. Fue despreciado y no nos importó, dice aquí. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. ¿Será que tiene razón? ¿Será que habla con toda la verdad? ¿Será que no se equivoca en lo que está diciendo Isaías? ¿Verdad que todos nos hemos extraviado? ¿Verdad que todos hemos dejado en algún momento sus caminos por seguir los nuestros? Sus pensamientos por seguir nuestros pensamientos. Sus deseos por seguir nuestros deseos. Pero sabes una cosa, aunque nosotros hemos seguido nuestros propios caminos, aunque nosotros hemos hecho lo que nos ha dado la gana, así de directo y de claro, aunque nosotros hemos hecho lo que nos ha dado la gana, escúchame, el Señor puso sobre Él, sobre Jesús, los pecados de todos nosotros. Todo eso que tú has hecho, todo eso que tú has cometido, todas esas equivocaciones, todas esas fallas que han sido quizá por equivocación o quizá deliberadamente, que has hecho lo que te ha dado la gana, escúchame, Dios puso eso sobre los hombros de Jesús. Él no lo merecía, nosotros sí. Ahora, en estas fechas que son tan significativas, tan simbólicas, donde recordamos ese sacrificio, ese día, ¿verdad? Donde Jesús fue a la cruz, donde se ha vuelto una mera tradición y en el peor de los casos se ha vuelto un pretexto para irnos de vacaciones. Pero se nos ha olvidado. No le hemos dado la seriedad que necesita, no hemos entendido. Yo creo que no hemos entendido que todo esto fue para que hoy pudiéramos ser perdonados,
para que hoy pudiéramos ser sanados, para que hoy pudiéramos ser liberados, para que hoy pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios sin merecerlo, sin haberlo ganado, por ese sacrificio de la cruz. La Semana Santa, el Viernes Santo, oye, no es, o sea, no es para tirar desastre, irnos a la fiesta, es para recordar. Qué triste que se ha vuelto una fiesta, una celebración, que se ha vuelto en el mejor de los casos un desfile, ¿verdad?, de la iglesia católica ahí, con un Jesús que derrama una gotita aquí, ¿verdad? Pero, ¿por qué hoy? Yo quiero invitarte a que hoy reflexionemos sobre esto. Yo quiero invitarte a que hoy podamos ir profundamente a esto que sufrió Jesús, como dice aquí, conocedor del dolor más profundo. ¿Quieres saber por qué dice eso? ¿Quieres saber por qué dice que Jesús fue el conocedor del dolor más profundo? Ahí te va. Vamos a empezar. Número 1. Yo quiero que pongas aquí cada uno de los puntos que vamos a ir tocando. Número 1, la oración del huerto. Así ponle, la oración del huerto. Antes de que Jesús fuera apresado, minutos antes de que Jesús fuera apresado, Él fue con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Y ahí dice que se apartó de ellos para orar. Y mientras Él estaba orando, dice la palabra de Dios, que era tanta su agonía, era tanta su agonía, era tanto su pesar, era tanto su dolor, era tanta la carga que Él sentía en su corazón, era tanto el miedo que Él sentía por lo que estaba a punto de acontecer. Él sabía desde el primer momento a qué había venido a esta tierra, a qué había venido a este mundo, a sufrir y a pagar por los pecados de todos nosotros. Él sabía, y sabía que un día era solamente cuestión de tiempo, y cada día que pasaba era un día que menos que faltaba para ese terrible suceso. Y entonces Jesús está ahí orando y dice: Señor, Padre, si es posible, si fuera posible que pudiera cambiarse el plan original, si fuera posible que yo no tuviera que pasar por esto que estoy a punto de pasar, si tan solo hubiera una posibilidad de que yo no sufriera esto que estoy a punto de sufrir, Señor, por favor. Pero yo no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. El plan original había sido establecido, había sido diseñado y no se podía cambiar. Necesitaba haber un cordero sin mancha como sacrificio por los pecados de toda la humanidad que había existido y que todavía ni existe. Un cordero perfecto, y el único era el único Hijo de Dios. Y escúchame esto, Padre. Dice Lucas 22:42, apúntalo aquí por favor, Lucas 22:42. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces dice, apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oye, hay pedacitos del relato, de muchos relatos de la Biblia que no ponemos mucha atención, pero que son tan fuertes, tan importantes. Oye, un ángel se aparece ahí con Jesús para decirle: Jesús, tú puedes. Jesús, acuérdate. Yo quiero que pienses en esto, querido amigo y amiga. Ahí está Jesús sufriendo, ahí está Jesús agonizando, ahí está Jesús tan cargado de su corazón, de su espíritu, de su mente. Ahí está Jesús. Y se aparece un ángel, y yo creo que puedo pensar en que lo abraza y le dice: Jesús, acuérdate que sí vas a sufrir mucho, pero ¿sabes qué? Esto va a traer redención a toda la humanidad. Vas a obedecer a tu Padre. Jesús, es la única manera. Vamos, Jesús, tú puedes. Vamos, Jesús, si puedes. Yo sé que es terrible lo que va a suceder, pero ¿sabes qué? Si puedes, Jesús. Vamos, Jesús. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció.
Oró con más fervor, dice la palabra, y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Y a veces romantizamos esto y pensamos que es una fábula y pensamos que es algo simbólico, pero no. Hay una explicación científica para cada cosa que sufrió Jesús. Y esto, el sudar sangre, yo quiero que escuches muy bien esto. Ponle el sudor de sangre, ponlo aquí en los comentarios, por favor. El sudar sangre se le llama hematidrosis. Hematidrosis se llama. Y es un fenómeno rarísimo en el ser humano. Se produce en condiciones excepcionales, dice. Para provocarlo se necesita un debilitamiento físico y se atribuye a estados muy altos de estrés. Esto provoca una presión muy alta y congestión en los vasos sanguíneos de la cara. La presión alta y la congestión provoca pequeñas hemorragias. Existe. Jesús literalmente sudó sangre por el nivel de estrés. Y yo quiero que pienses en esto, porque yo creo que muy poquitas veces hemos pensado en esto, pero hablamos de la sangre de Jesús. Acabamos de cantar acerca de la sangre de Jesús, pero sabes que desde el primer momento en que comenzó la agonía, en que comenzó esto tan terrible, desde ese momento empezó a haber derramamiento de sangre. Desde el primer momento Jesús empezó a derramar su sangre. Su sangre. Número 2, yo quiero que pongas aquí número 2, el arresto. Momentos después de que Jesús está orando, de que está sudando sangre, de que está tan cargado en su espíritu, llegan los soldados romanos a arrestarlo. Viene Judas Iscariote, le da un beso, ese beso de traición, ese beso que lo entrega, y entonces apresan a Jesús. Y escúchame bien esto que te voy a decir. Poco después, dice, Jesús fue arrestado por los oficiales del templo, que le llevarían durante toda la noche. Durante toda la noche, aproximadamente Jesús fue arrestado a las 9 de la noche, ¿ok? Yo quiero que pongamos mucha atención en esto. Jesús fue arrestado a las 9 de la noche. Dice, ¿dónde estoy? Le llevarían durante toda la noche de un lado para otro a los lugares donde se celebraban los distintos juicios judíos y romanos. En total, escucha esto, recorrió unos 4 kilómetros a pie. Todo lo anterior, estrés y pérdida sanguínea por la hematidrosis, provoca en el cuerpo humano un aumento del metabolismo. ¿Qué es esto? El cuerpo humano, a raíz de tanto estrés, de tanta carga emocional, el metabolismo se empieza a acelerar. ¿Y qué sucede? Jesús, no sabemos, en ese momento acababan de tener la última cena, ¿verdad? Pero no es como que tuvieron un gran banquete, partieron pan y tomaron vino. Entonces el metabolismo comienza a acelerarse y empieza a tener tanta sed, empieza a tener hambre, empieza el glucógeno, que es la energía que acumulamos o que almacenamos en nuestro cuerpo, se quema inmediatamente y empieza el metabolismo a pedir, ¿verdad? Yo quiero que estos detallitos que nunca tomamos en cuenta, pero desde ese momento Jesús ya estaba sufriendo. Número 3, yo quiero que pongas aquí número 3, la flagelación. Esto es terrible. La flagelación. Dice, lo llevaron ante Anás, Caifás, el sumo sacerdote, y el Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos. O sea, lo llevaron con los altos mandos, aquellos que lo querían ver muerto, ¿verdad? Y todos ellos le acusaron de blasfemia. Ahora, según la Torá, según la ley de Moisés, la blasfemia era un crimen que se penaba con la muerte. Todo esto, ¿cómo se dice? Me fue la palabra, hombre, siempre me pasa esto. Ellos se recargaron, ¿verdad?, en la ley de Moisés. Ellos, se me fue esta palabra, Dios mío. Bueno,
ellos se basaron en la ley de Moisés para entonces acusar a Jesús de blasfemia, ¿verdad? Porque recuerdas que Jesús había declarado que Él era el Hijo de Dios. Entonces, para ellos, para el Sanedrín, esto, olvídate, fue lo peor. Y en base a eso acusaron a Jesús, que este crimen se penaba con la muerte. Pero escucha esto, pero como para ejecutarle necesitaban el permiso de la autoridad romana, o sea, no se mandaban solos, ¿ok? No se mandaban solos, tenían que ir ante la autoridad del imperio romano. Dice, le enviaron ante Poncio Pilato, acusándole de haber infringido leyes romanas. Pilatos no le encontró culpa alguna y lo envió al rey Herodes. O sea, ahí lo traían, ¿verdad? Ahí se estaban echando la pelotita. El Sanedrín, los judíos lo llevaron ante Pilatos. Pilatos dijo, hey, yo no encuentro nada, así que vas con el rey. El rey lo manda de vuelta. Este de nuevo lo devolvió a Pilatos, quien lo mandó a azotar 39 veces. Ahora, todos hemos escuchado, hemos visto la película de la Pasión de Cristo, nos lo han contado muchas veces, ¿verdad? Pero ¿cómo era la flagelación? El flagelo, flagrum, como se le conocía, es un instrumento con el que se realizaba esta tortura de la flagelación. Estaba formado por 4 o 5 correas de piel de becerro con bolas de plomo y pedazos de huesos afilados de oveja insertados en los extremos. O sea, era un látigo no muy largo, y en el extremo del látigo había 4 o 5 pedacitos o ramitas, ¿verdad? de piel. Y en cada uno de estos extremos había bolitas de bolas de plomo, y en otros pedazos de hueso afilado. Ahora, fueron 39 veces, y cada uno de esos latigazos, cada vez que pegaba con la piel, se incrustaba el pedacito de hueso y se traía la piel. Dicen algunos expertos, y hay muchos estudios acerca de esto, que incluso, no recuerdo bien el nombre, pero que fue 30 años después de que Cristo murió en la cruz, 30 años después todavía había testigos oculares que habían estado ahí, y decían que se alcanzaba a ver partes de la columna vertebral de Jesús. Fueron 39 azotes con toda la hazaña, con toda la maldad, con todo el coraje, desgarrando así toda la espalda de Jesús. Escucha esto: despojado de sus ropas y atado a un poste, Jesús fue azotado repetidamente hasta quedar moribundo. Se estima que los latigazos provocaron heridas equivalentes a quemaduras de 3er grado, que son las más terribles. Las correas de cuero y las mancuernas de huesos de carnero, que remataban unas bolitas de hierro, actuaron desgarrando la piel y el tejido subcutáneo. Las bolas de metal causaron serias contusiones. No solamente era desgarrar, sino eran contusiones con estas bolas de metal. Se calcula que aproximadamente la pérdida sanguínea de cada uno de los latigazos era de 2 mililitros. O sea que Jesús, con estos 39 latigazos, perdió casi medio litro de sangre. Medio litro de sangre al ser flagelado. Jesús recibió 1/3 parte de los golpes en el pecho. Aproximadamente 13 latigazos, no solamente en la espalda, sino cada vez que golpeaban este flagelo, este látigo cruzaba hasta el pecho, ¿verdad? Y desgarraba parte del pecho de Jesús. El resto en la región lumbar, en la espalda, mientras permanecía inclinado hacia adelante. Se oye fácil, ¿verdad? Los latigazos. ¿Y cuántas veces has visto, verdad? El Cristo de Iztapalapa y todas las obras de teatro que hacen para representar la pasión de Jesús, ¿verdad? Así le llaman. Y se ve ahí los latigazos. Pero escúchame, fue un castigo terrible. Muchos estudiosos, médicos forenses,
de la época, de esta época, que han estudiado el caso, que han estudiado, dicen que no pueden explicarse cómo un hombre pudo resistir, pudo mantenerse con vida después de tal castigo, después de tal crueldad. Su espalda, escúchame muy bien. Yo quiero que imagines, esto no se trata de ser morbosos ni nada de eso, sino de imaginar lo que Jesús hizo por nosotros. La espalda de Jesús quedó totalmente destruida. Los cuajos de piel le colgaban. No es como en las películas donde hay gotitas de sangre. La espalda de Jesús, yo creo que se veían sus costillas. Como te dije hace rato, se alcanzaba a ver partes de su columna vertebral al descubierto, porque cada uno de estos latigazos había desgarrado por completo la espalda de Jesús. Y todo esto, querido amigo y amiga, sin decir una sola palabra. En ese momento de ese cruel castigo, yo creo que cualquiera de nosotros al primer latigazo hubiéramos dicho: hey, ¿sabes qué? Basta, ya, me vale, que se mueran y que se vayan al infierno, me vale. Oye, esto es terrible. Pero Jesús aguantó 39 latigazos y era apenas el principio. Era apenas el principio de lo que Jesús estaba a punto de sufrir. Y no dijo una sola palabra, no se echó para atrás. Allí estaba, quería seguir adelante para que tú y yo hoy pudiéramos sabernos perdonados, sabernos amados. Puedes darle gracias, puedes decirle aquí en los comentarios: Jesús, gracias. Jesús, gracias. Porque a ti y a mí nos correspondía sufrir ese castigo. La corona de espinas. La corona de espinas, que no fue nada fácil y tampoco fue como se ve en las películas. Una corona ahí medio chafa, ¿verdad? Con poquitas espinas ahí nomás sobrepuesta, no. Hablan los estudiosos que estas espinas aproximadamente eran de 3 o 4 centímetros, de 1 pulgada, de más o menos de 1 pulgada de largo cada una de estas espinas. Y había muchas espinas entretejidas, haciendo una especie, no una corona como tal, como una dona, no, era como un tipo como casco. Dicen los estudiosos, ¿ok? Los que han estudiado a fondo estos castigos, era como un tipo casco que se ponía, y no solamente se sobreponía, sino que lo incrustaban, o sea, hacían presión en la cabeza para que estas espinas rasgaran la piel. Y al momento de que estas espinas rasgaban la piel, obviamente la piel herida se inflamaba. Y entonces ahora era imposible, con la inflamación de la piel rasgada por estas espinas, no se podía sacar. Yo quiero que imagines esto: la piel hinchada, inflamada en la frente, en la cabeza de Jesús, las espinas encajadas profundamente. La sangre empieza a correr. Tú sabes que la cabeza, dicen las mamás, ¿verdad?, que la cabeza es bien escandalosa. Imagínate, la cara le empezó a chorrear toda la sangre. Y escucha esto: Jesús de Nazaret fue llevado al pretorio para desempeñar el papel de juguete para las tropas. Era una costumbre que solía permitirse una vez al año. Allí fue abandonado dentro de un espacio confinado con un batallón de 600 pretorianos, de 600 soldados. Ahí fue abandonado, ahí lo dejaron para hacer con él quién sabe qué tantas cosas. Los pretorianos eran un cuerpo de guardia del emperador romano, famoso por su corrupción. Se sabe muy poco de lo que pasó entre aquellas paredes. Los soldados colocaron una tela sobre su espalda, una corona de espinas sobre su cabeza. Cuando pusieron esta corona de espinas, dicen los estudiosos que perdió aproximadamente 330 mililitros de sangre, que si lo sumamos ya casi va 1 litro de sangre perdida. Dentro del pretorio, donde ahí donde te estoy diciendo que lo dejaron, le escupieron, le abofetaron y lo golpearon con una vara, un palo, le estaban pegando. Dicen algunos otros estudiosos que la barba se la arrancaban de la cara.
Imagínate cuando te arrancas, ¿verdad?, un pelito que está ahí fuera de su lugar. Yo quiero que pienses en esto, la barba arrancada con las manos, le estaban pegando con un palo, lo estaban escupiendo, lo estaban abofeteando, y no eran bofetaditas, ¿verdad?, de ándele mijo, no, eran golpes con saña, con crueldad, con coraje, con odio. Le arrancaron de nuevo la ropa, escucha esto, reabriendo probablemente las heridas de la espalda, con esta tela que habían puesto en su espalda. Quizá se pegó la tela a la sangre, a la espalda, a los cuajos, a los pedazos de piel. Cuando arrancaron la tela, nuevamente las heridas se vuelven a abrir. Con todo esto, las condiciones físicas de Jesús antes de la crucifixión debían ser críticas. Llevaba toda la noche caminando, sin dormir, sin comer, con la piel destrozada por los latigazos. Y esto apenas estaba comenzando. Yo no sé si alguna vez habías pensado en esto. Yo no sé si alguna vez te habías detenido a pensar que había sido el sacrificio de Jesús. Se oye bien bonito cuando nos lo dicen en la iglesia, ¿no es cierto? Se oye bien hermoso cuando nos dicen que Jesús murió por nosotros, que derramó su sangre. Y lo romantizamos y decimos, ay, Jesús, gracias. Pero ¿cuántos nos habíamos puesto a pensar qué fue lo que realmente sucedió? Ninguna producción de Hollywood, ninguna obra de teatro, nadie pudiera realmente representar lo que realmente pasó. Pero ¿sabes qué? Fue por amor a ti. Porque en la mente de Jesús, aún con todo ese dolor, aún con toda esa agonía, aún con todo ese sufrimiento, ¿sabes qué? En su mente estaba Rubí. En su mente estaba Elienid, en su mente estaba Heli, en su mente estaba Karina, en su mente estaba Claudia, en su mente estaba César. En su mente él solamente podía pensar, es que no puedo detenerme porque Rubí necesita esto que estoy haciendo. Es que no puedo detenerme porque Heli necesita esta redención. Heli necesita este sacrificio que estoy haciendo. No puedo detenerme ahora porque aquí en mi mente está esa imagen de ellas, de ellos. No puedo detenerme ahora, tengo que seguir adelante. Y luego viene la crucifixión. El castigo más terrible jamás inventado por el hombre. El castigo más cruel, más despiadado, que solamente, como dije hace rato, el más cruel, el más vil de los criminales se merecía. La costumbre era que el condenado llevase a cuestas el travesaño de la cruz. No era que Jesús llevó toda la cruz cargando en la espalda, no, solamente era el travesaño donde iban los brazos. Eso fue lo que Jesús cargó. Pero nada más y nada menos que pesa entre 50 y 60 kilos. 50 y 60 kilos. Es muy pesado. Entre 50 o 60 kilos con la espalda totalmente en carne viva. Y tener que cargar ese travesaño de la cruz, ese pedazo de madera hasta el Gólgota. Y era aproximadamente una distancia entre 700 metros y 1 kilómetro de subida, porque el Gólgota es una lomita que está de subida, o sea, todo el pueblo lo puede ver. Jesús tenía que cargar entre 50 y 60 kilos en su espalda, destrozada, casi 1 kilómetro de subida. Jesús constantemente, por esto que estaba sucediendo en su organismo, en su cuerpo, se desmayó muchas veces, se estaba desmayando, tanto el oficial, el soldado romano que estaba encargado de que Jesús llevara ese travesaño de madera. Si Jesús no lo lograba y se moría en el camino, a ese soldado iba a correr con la misma suerte. Entonces por eso,
cuando está Jesús cargando esto y se desmaya constantemente, agarran a este hombre, Simón de Cirene, a que lo ayude, a que cargue él. Porque si Jesús se moría en el camino, a este soldado le iba a ir igual. Pero Jesús estaba demasiado débil para hacerlo. Esto lo hicieron porque si el condenado a muerte moría antes del suplicio, el pretoriano, el soldado, era castigado con la misma suerte. Aún así, Jesús caía continuamente. Aunque ya no estaba cargando este pedazo de madera, Jesús estaba cayendo constantemente. Lo podemos inferir por el sangrado que presentaron sus rodillas. Su peso lo doblaba continuamente. La pérdida sanguínea lo agobiaba más. Una vez allí, en el Gólgota, en el lugar de la crucifixión, los verdugos quitan sus vestiduras, pero su túnica se ha pegado a las heridas y al arrancarla es atroz. Los soldados lo arrojaron al suelo con los brazos extendidos para clavarlo al pedazo de madera, al patibulum, así se le llamaba, con lo que lograrían reabrir las heridas de los latigazos en su espalda. El siguiente paso era insertar el travesaño con la víctima ya clavada en él. O sea, Jesús ya estaba clavado. Ahora, hemos visto, ¿verdad?, las imágenes, las pinturas de Jesús así, pero no. A Jesús lo clavaron con los brazos lo más estirado posible. Imagínate, estira todos tus brazos lo más que puedas. Y ahí no clavaron sus manos, como muchos piensan. Porque si hubiesen clavado sus manos, el peso de su cuerpo hubiera desgarrado la piel y se hubiera caído. A Jesús no lo clavaron de las manos, a Jesús lo clavaron de las muñecas, entre los dos huesos que están aquí. A Jesús insertaron aquí, en esta parte, el clavo. Un clavo aproximadamente de 18 centímetros. Un clavo de 18 centímetros más o menos, que atravesaba todo su brazo y era clavado a este pedazo de madera. Para fijar al condenado en la cruz, los soldados romanos utilizaban 3 clavos de unos 18 centímetros de largo, 2 para las extremidades superiores y uno solo para ambos pies. El verdugo toma un clavo, lo apoya sobre el pulso, de Jesús. Con un golpe seco de martillo lo clava y lo remacha bien en la madera. En cada ciclo respiratorio habría necesitado derrochar una gran cantidad de energía para levantar todo el peso de su cuerpo, tomar aire y volver a descender lo más suavemente posible para evitar el dolor desgarrante de los clavos en las muñecas. La dificultad para exhalación conduce a una forma lenta de sofocación. No puedes respirar, estás totalmente estirado. El dolor de tu espalda, el dolor de los clavos. Había solamente un pequeño descanso, una maderita pequeñita donde se sostenían los 2 pies que iban uno arriba del otro. Y entonces eran atravesados, traspasados los 2 pies. Era clavado a la madera. No había un sostén, no había dónde apoyarse para poder respirar. Cada vez que Jesús trataba de respirar era una agonía terrible. El solamente tratar de respirar. El dióxido de carbono se acumula en la sangre, dando como resultado un alto nivel del ácido carbónico en la sangre. El cuerpo responde por instinto, accionando el deseo de respirar. Al mismo tiempo, el corazón late más rápido para circular el poco oxígeno disponible. La hipoxemia, debido a la dificultad de exhalación, dañan a los tejidos y a los capilares. Estos se tornan más permeables, es decir, comienzan a escaparse el líquido de la sangre e infiltrarse a los tejidos. Esto da lugar a una acumulación del líquido alrededor del corazón y entonces provoca un derrame pericárdico y de los pulmones. Hay un hombre, un estudioso, un científico, que al estudiar todo esto dijo lo siguiente: él cree que Jesús no murió ni por agotamiento, ni por los golpes o por las 3 horas en las que Jesús estuvo crucificado.
sino que murió por agonía de la mente, la cual le produjo el rompimiento del corazón. A Jesús el corazón se le rompió literalmente. Literalmente. No solamente fue el dolor físico y la agonía física, sino era la carga mental, la carga emocional, la carga en su espíritu, de estar cargando el pecado de toda la humanidad, pagando por nosotros, pagando el precio más cruel, más despiadado y más alto que ningún hombre jamás ha pagado, para que tú estuvieras hoy y vivieras perdonado y vivieras libre y vivieras redimido. Hacia la hora sexta, que son las 12 del día, las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Escúchame muy bien, porque poco se habla de esto, pero hubo un eclipse solar. Hubo un eclipse, se oscureció la tierra. Hubo un eclipse solar, el sol se apagó por 3 horas. En el templo se rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y fue en ese momento cuando Jesús, con una voz fuerte, que nuevamente dicen los estudiosos que era imposible, porque simplemente no podía ni respirar. Era imposible que Jesús pudiera pronunciar palabra, y habló 7 frases, habló 7 veces durante esas 3 horas que estuvo crucificado. Pero la última vez, cuando ya la agonía era ya insoportable, Jesús exclamó con voz fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento no solamente había un eclipse solar, sino que en ese momento, y está, escúchame, los que estudian los terremotos, los que estudian los sismos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, han ido hacia atrás. Y justamente hace más de 2000 años, en la tierra de Israel, hubo un terremoto. Hubo un terremoto. Demostrando así que el que estaba colgado en esa cruz no era un simple hombre, no era un simple mortal. Mientras que estos hechos desagradables, desgarradores, representan un asesinato brutal, la profundidad del dolor de Cristo acentúa el grado del verdadero amor de Dios para su creación. Yo quiero que escuches, y te voy a repetir esto. La profundidad del dolor de Jesús acentúa el grado de amor que Dios tuvo por ti. Acentúa ese dolor que fue tan terrible, acentúa el grado, la profundidad, la grandeza del amor que Dios tiene por ti y por mí. No iba a ser fácil, iba a ser difícil, iba a ser terrible, iba a ser trágico, iba a ser horroroso. Pero ¿sabes qué? Entre más horroroso era, acentuaba más el amor de Dios por ti y por mí. Esta enseñanza de la crucifixión tan gráfica, y me quedé corto, queridos amigos. La verdad es que si estudiamos profundamente esto, nuestro corazón se va a quebrar de verdad de saber lo que Jesús pasó. Esta enseñanza de la crucifixión de Cristo es un recordatorio constante de la demostración magnífica del amor de Dios para la humanidad, que fue expresado aquel día en el Calvario. Es un recordatorio constante de la demostración magnífica del amor de Dios para la humanidad. Yo no tengo otra cosa
más que a decir gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. A través de ese momento tan horroroso que Jesús tuvo que sufrir, que Jesús tuvo que pagar, tú y yo no solamente tenemos salvación, no solamente tenemos redención, no solamente hemos sido justificados delante de Dios por lo que Jesús hizo, sino que a través de ese sacrificio tú y yo hoy tenemos paz. ¿Sabes qué? Lo que más necesitamos hoy en día es paz, tranquilidad, en medio del mundo en el cual hoy estamos viviendo. Lo que más tú y yo necesitamos es paz. Y gracias a eso que Jesús hizo, tú y yo podemos llenarnos, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, con esa paz que va más allá de cualquier situación, de cualquier circunstancia. Pero es necesario, querido amigo y amiga, que aceptemos. Imagínate el despreciar eso que Jesús hizo. Yo no necesito eso. Yo no necesito eso que Jesús hizo. Yo soy suficiente y yo me las voy a arreglar. Imagínate despreciar tal grado de sacrificio. Todos necesitamos ese sacrificio. Y Jesús hizo ese sacrificio por todos, por todos. No importa lo que haya sucedido, querido amigo y amiga. No importa el pecado más terrible que tú hayas cometido. Jesús ya pagó por ese pecado. Jesús ya pagó por ese pecado y por aún ni los que cometes. Jesús ya pagó por cada una de tus fallas, de tus culpas, de tus pecados, de tus equivocaciones, de tus errores. Jesús ya pagó por ti. Y fue difícil, fue terrible. A Jesús le costó todo. Fue Jesús, escúchame muy bien, fue Jesús quien teniendo todo se hizo nada, para que nosotros que éramos nada tuviéramos todo. Gracias a Jesús, hoy tú y yo podemos tener todo, toda esa paz, toda esa redención, toda esa gracia. Hoy tú y yo podemos disfrutar de lo que Dios ha preparado para nosotros gracias a Jesús. No es gracias a ti, no es gracias a tus obras, no es gracias a tu bondad, no es gracias a lo buena onda que eres, no, es gracias a Jesús. Nosotros no merecemos nada ni nos hemos ganado nada. No son nuestras buenas obras. Fue la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Por amor. Porque tampoco le debes nada. ¿Cómo le pudiéramos pagar? Sino con nuestra vida. Tratando de agradarle, de amarle, de adorarle, de servirle, de obedecerle. Jamás pudiéramos pagar tal acto de amor. Pero fue tan grande su amor que a Él no le importó, sabiendo que aún conociendo ese sacrificio, aún sabiendo le íbamos a negar, le íbamos a fallar, le íbamos a ser infieles. No le importó. Jesús sabía que aún conociendo lo que Él estaba haciendo, le íbamos a volver a fallar. Pero ¿sabes qué? Él siguió adelante, decidió seguir adelante. Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu cruz, Señor. ¿Quién nos puede perdonar? ¿Quién nos puede completar? Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Gracias por
Gracias por la cruz, solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Gracias por la cruz, sí, gracias por la cruz, solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Gracias por la cruz, gracias por la cruz, solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre, la sangre. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Creo que no queda mucho que decir, ¿no es cierto? Mañana, cuando todo el mundo esté diciendo sí, que Viernes Santo, que la crucifixión, acuérdate y dale gracias. Dale gracias. No fue fácil para Jesús, pero fue mucho más grande su amor que su dolor. ¿Puedes poner esto aquí en los comentarios? El amor de Jesús fue más grande que su dolor. Y yo quiero que simplemente digas: Señor, gracias. No hay mucho que decir, solo gracias, pero con todo el corazón.